Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer al doctor Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque este comité universitario, que tiene un par de años haciendo un análisis muy específico, muy puntual sobre la crisis en materia de desaparición de personas en Jalisco, publicaron un documento este día de análisis en el que encuentran anomalías del conteo de personas desaparecidas y localizadas en Jalisco. Jorge Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Jesús, un gusto como siempre. Igualmente, Jorge, te agradecemos que nos tomes esta llamada y te pediríamos que nos pudieras resumir lo que están analizando en este documento que dan a conocer públicamente y en el que están encontrando, lo refiere en el documento, al menos 4 grandes anomalías en el conteo de personas desaparecidas que lleva el gobierno de Jalisco, Jorge. Sí, pues mira, con motivo de que cerró el 2023 y que se cumplieron 5 años de esta administración, sentimos la necesidad de hacer un balance sobre los números que presenta el CISOBID, porque a la fecha pues es el único instrumento ya disponible para conocer información pública sobre este grave problema. Y quisimos entonces observar cómo se había mostrado el problema de acuerdo a estas cifras que sabemos tienen muchos problemas desde hace tiempo. Entonces lo que estamos notando, quisimos reflejar en el documento, pues es que no hay certeza de cuál pueda ser realmente el tamaño del problema, porque estamos aportando evidencia de que hay un subregistro de casos, ¿no? Desde el inicio del procesamiento, los números no se están comportando como deberían, ¿no? Cuando hay una incidencia de desapariciones en cualquier lugar del mundo, pues esos casos van dejando un patrón regular, ¿no? Cada año. Notamos que en el caso de Jalisco, pues estos están como demasiado alineados, ¿no? Casi cada año sucede la misma cantidad de desapariciones en el caso de los que lleva la Fiscalía, y eso nos parece poco probable. Entonces hay probablemente sí un arreglo intencionado de los datos de incidencia. Ese es un punto. Luego nos pareció necesario mencionar que, contrario a lo que el 4 de enero el gobernador mostró de que hay una caída en las denuncias que tiene la Fiscalía, nosotros no tenemos elementos para señalar que eso está ocurriendo. El sistema oficial de datos, el CISOBID, desmiente al gobernador, muestra que en realidad seguimos con el mismo problema a tope, y es una falacia entonces estar diciendo que hay una disminución de denuncias, ¿no? Ese es un punto importante también. Una anomalía más. Y lo discutimos ahí en el documento, que tampoco es cierto el hecho de que la Fiscalía tenga una mayor eficacia en estos años. Estamos mostrando los datos que ellos mismos tienen para decir, pues hay una caída inexplicable en el número de localizaciones de la Fiscalía. No sabemos exactamente por qué la Fiscalía, a pesar de que tiene cada vez más recursos y personal, está localizando a menos personas. Una posibilidad es porque así lo está haciendo la Comisión de Búsqueda. La Comisión de Búsqueda está teniendo un número mayor de casos de localización que no ingresan en el CISOBID. Es posible que la Fiscalía esté haciendo lo mismo. Hay que tener en cuenta que el CISOBID se actualiza cada mes. En un mes no sabemos las denuncias que se hace con ellas, se van presentando. Entonces puede haber ahí un margen de discrecionalidad amplio. También lo que es importante, yo creo, destacar, es que, y eso es un punto importante, que los mismos datos del CISOBID señalan para el año pasado que quedaron pendientes de localizar 2.004 personas que presentaron denuncias o reportes de desaparición,
y contrario a lo que cabría esperar de que eso se sumen a un total que no se mueve, Así es. pues efectivamente solamente unos casos se añaden y resulta que desde hace 2 años Jalisco tiene prácticamente la misma cantidad de personas desaparecidas, que son 14.459 a la fecha. Ojalá y fuera real, eso quisiéramos, pues, como que nadie quiere que suban los casos, pero nuestra sospecha es que simplemente hay un control ahí artificial del problema. Exactamente, Básicamente esos 4 puntos. Esas 4 anomalías, Jorge. Pero este último punto con el que cierras me parece muy importante. Es totalmente inexplicable que la cifra se haya estancado, casi 14.500 personas desaparecidas de 2 años a la fecha. Esto es sencillamente porque con los reportes que se pueden hacer, que tú llevas a cabo, que lleva el doctor Víctor Manuel González Romero, otros colegas periodistas, solamente con los reportes cotidianos que se presentan a la Comisión Estatal de Búsqueda, se tiene casi un promedio de 100, es decir, no hay ninguna coincidencia entre los casos que están reportando con los datos que refleja el sitio oficial del CISOBID del Gobierno del Estado. Sí, es correcto. Los mismos datos que día a día están surgiendo sobre este problema indican que el tamaño es mucho mayor del que nos quieren hacer creer. Es prácticamente un hecho que no todos los casos que se denuncian terminan en la estadística del CISOBID, y eso es una anomalía muy grande, ¿no? Entonces tenemos un instrumento que, en lugar de decirnos cuál es el tamaño y la complejidad del problema, pues simplemente son los números a modo que nuestras autoridades quieren hacernos creer, ¿no? Lo cual, pues, lo hemos practicado aquí, nos pone en una situación muy vulnerable como sociedad, ¿no? Hay un problema grave de desaparición de personas que no se está informando, que no hay transparencia y al contrario hay simulación, manipulación de cifras. Justo eso te iba a preguntar, Jorge. Parece ser, todo indica que se están manipulando de manera intencional estas cifras para tratar de hacer creer que el problema es menor a lo que realmente es, ¿no? Con una intención quizás política para cuidar eventualmente la figura del gobierno o específicamente el gobernador Enrique Alfaro. Sí, eso es un hecho. Los datos también es sintomático que el gobierno del Estado, a pesar de que hemos insistido en los problemas, en algunos problemas que tiene el CISOBID, nunca haya querido aclararlos. Y no los quiere aclarar, no es que no los quiera aclarar, sino no puede aclararlos. Si se pone a tratar de corregir nuestra análisis, tiene que aceptar lo que ha venido haciendo, que es una manipulación sistemática que sí tiene fines electorales, pero uno también puede sospechar que dado la presencia de un cártel tan poderoso como el cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado, podrían ser incluso parte de un arreglo general, ¿no? Esta silencio que hay sobre las desapariciones, esta manipulación de datos, sin duda contribuye, intencional o no, a que se perpetúen como un acto criminal. Uh-huh. ¿Qué tal? Jorge Ramírez, te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas sobre las anomalías. Con respecto a la primera, el de la cantidad de personas desaparecidas que se ha reportado cada año muestra una estabilidad que parece intencionada. Justo por ahí mencionan que incluso el año 2020, el año del confinamiento por el COVID, presenta registros más altos que 2019, incluso que 2021 en cuanto a denuncias por desaparición, algo que señalan que parece improbable dado el confinamiento, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pusimos el dato de España. En España es claro que el patrón de ocurrencia es irregular. Nadie supone que si un año hubo 10,000 denuncias, por decir algo, el siguiente año sean 10,001, ¿verdad? Se espera que suban, bajan de manera más o menos aleatoria. Y no ocurre eso en el caso de Jalisco. Y contrario a lo que cabría esperar sobre la situación de pandemia, pues aquí hubo una cifra incluso, como dices bien, superior. Ahora,
si eso es real, efectivamente en el 2020 que estuvimos prácticamente todo el año confinados y estuvo así, el problema es que estamos en una situación muy grave, ¿no? Claro. Por ejemplo, sabemos bien que muchas desapariciones se culminan con el allanamiento de la vivienda, ¿no? Los criminales ingresan y se llevan a las personas. Eso podría ser una explicación, decir, el confinamiento no protegió a estas personas, pero hay que aclararlo porque si no, así como lo muestran, pues están completamente manipulados esos datos. Es que si hubiese un análisis de contexto que se supone que debería existir, eso debería ser reflejado qué ocurrió durante el confinamiento y la pandemia, si es que hubo un aumento en las desapariciones justamente por allanamientos de viviendas, y si no, pues deja el espacio a la duda con respecto a esas cifras. La otra que quería preguntarte, Jorge Ramírez, es sobre la eficiencia en las localizaciones que presumió el gobernador Enrique Alfaro al principio de este mes, diciendo que supuestamente la eficiencia de la Fiscalía es de 72%, pero acá en la tercera anomalía ustedes señalan que la caída constante en el número de personas localizadas es real y podrías responder al interés de controlar la cantidad de denuncias. ¿Nos explicas un poco esto, por favor? Sí, es llamativo que incluso ese día, el 4 de enero, en que el gobernador mostró que había una eficacia creciente de la Fiscalía, pues es una falacia, digamos, si la Fiscalía está teniendo un número elevado en el 2019 y se reduce, en el 2023 hay una caída, efectivamente, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Jorge, muy bien. Perfecto. Sí, entonces nos parece que es irrebatible el hecho de que la Fiscalía está teniendo una caída y que no hay comparativamente un desempeño mejor, es decir, el problema sigue elevado y no entendemos cómo la Fiscalía, con más recursos y más personal, tiene esos números tan bajos. Una posibilidad, hay muchas posibilidades de entender y explicar por qué está ocurriendo eso, pero una es muy probable que tampoco la Fiscalía esté dando a conocer todos los casos que localizan. Lo sabemos de cierto de la Comisión de Búsqueda tiene un número de localizaciones mayor a la que está reportando. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso demuestra que el problema es más grande de lo que han dicho. Exacto. Pues muy grave lo que está ocurriendo. Está cerrando entonces, ¿te parece finalmente, Jorge Ramírez, este gobierno estatal de Enrique Alfaro, digamos, no sé si lo podríamos calificar de retrocesos en materia de las políticas en contra de la crisis por desaparición de personas, tomando en cuenta que al principio mostraron quizás un poco más de voluntad para conformar el sistema estatal de búsqueda, en crear el registro estatal, y sin embargo, ante la magnitud del problema pareciera que se está yendo para atrás, ya no se reúne con los familiares, y todo en un contexto federal, nacional, donde también hay un retroceso evidente con el caso del censo de personas desaparecidas llevado a cabo por el gobierno federal. Sí, es correcto, como lo dices, a nivel federal hay que hablar de una regresión. Y en el Estado yo diría que, salvo el primer año, los demás se han dedicado a ocultar el problema, administrarlo y tratar de que esto siga sin percibirse, ¿no? Yo realmente, desde hace 4 años, estoy observando lo que hace el gobierno. Puedo decir que no han cambiado, hacen la misma ineficacia y la misma indiferencia. Lamentablemente. Jorge Ramírez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y presentarnos los puntos más relevantes de este análisis que presenta el Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Te agradecemos enormemente que charlaras con nosotros. Gracias, Rubén, Jesús, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Jorge Ramírez, doctor en Sociología, integrante de este Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Ya les compartiremos en redes sociales este documento, invitados a leerlo para enterarnos más en detalle. Lo dijo con todas sus letras, de esta evidente manipulación de las cifras en el caso de desaparecidos que hace el gobierno del Estado. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Ya regresa